trabajo, Katy vive en Cartagena, hoy estamos en Santa Marta, una ciudad del Caribe. Va a continuar después Atahualpa y cerramos con nuestro amigo Giovanni, desde Montería. La misma metodología, y al final de la sesión individualizada hay 3 preguntas que seleccionamos en 3 grupos de común de interés entre todos los participantes, que nos interesa que nos oriente Fernando sobre esas 3 preguntas que yo tuve la oportunidad de mandarse. Me parece que están bien craneadas y que van en la sincronía de lo que estamos desarrollando en el curso y en los niveles de los compañeros. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos inicio a esta sesión con el inicio de Fernando. Si hay alguna aclaración, Fernando García, si hay alguna aclaración de alguno de los compañeros. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con las presentaciones y después cerramos con las respuestas a las preguntas que me hicieron. Vamos a compartir aquí una ventana. Tengo acá. Ok. No sé si alcanzamos a ver. Sí, se ve Fernando, perfecto. Doctor Carlos Fernando Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a arrancar. Difícil trabajo de sintetizar, no ha sido fácil. Voy de manera lo más rápido posible para desarrollar. Mi avance de tesis, mi director Fernando Carlos Avendaño, y el título de mi tesis, Relación de la implementación de la política pública de innovación educativa apoyada en las TIC con el tecnoestrés en los docentes de las instituciones del área urbana del municipio de Betulia. Este tema de tecnoestrés es un fenómeno de miedo a la tecnología, que se da miedo, y también de tecnoadicción, que se da en algunos docentes. Yo tengo bastante material, voy a tratar de pasar rápido por acá. La formulación, pues está el tema de cuál es la relación del proceso de ejecución de esta política pública con ese fenómeno del tecnoestrés en el grupo poblacional que se escogió para el estudio. Mis objetivos generales: constatar la relación de la implementación de la política pública de innovación educativa apoyada por las TIC, este particular es muy importante, en las instituciones del área urbana del municipio de San Juan de Betulia. Un primer objetivo específico, y voy a pasar, me disculpan si paso rápidamente la lectura, tiene que ver con describir el proceso de implementación de la política, de esta política nacional en estas instituciones. Un segundo objetivo, determinar la incidencia del fenómeno del tecnoestrés en estas instituciones educativas, en los docentes de estas instituciones. Un tercero, establecer qué factores extraorganizacionales e intraorganizacionales asociados a esta implementación de la política pública se convierten en los desencadenantes del tecnoestrés. Y otros 2 objetivos específicos: caracterizar las competencias TIC de los docentes que están en este contexto de presencia de tecnoestrés. Este objetivo yo pues estoy como reevaluándolo, reformulándolo. Y un quinto, que es explicar dentro del marco del desempeño laboral la relación existente entre la implementación de la política pública de innovación educativa apoyada con TIC y el tecnoestrés en los docentes. Bien. Fernando, yo te diría una cosa. Vuelve a la diapositiva anterior y a la anterior. Acá te faltaría un objetivo después de describir el proceso, que sería identificar las manifestaciones del tecnoestrés. ¿Cómo se manifiesta el tecnoestrés en los docentes? Eso está en el objetivo de determinar la incidencia, porque hay unas categorías previamente establecidas que allí
Y hay un instrumento, doctor, que pues en alguna ocasión le comenté hablé con los del grupo WON de la Universidad Jaume Castellón de España y ellos me suministraron un instrumento REDTIC donde allí con ese instrumento se determina la incidencia y se da esa categoría que describe el fenómeno. Listo. Entonces, continúo. Tengo aquí un estado del arte que ese estado del arte lo trabajo desde el contexto de la sociedad actual, o sea, esta sociedad mediatizada y tecnificada desde el campo laboral. Hay unos autores, no voy a dar ahí, pueden concepto de tecnoestrés, que este sí voy a centrarme que lo trabaja las personas del grupo WON, Salanova, Lloren, Cifre y Noravera, me apoyo mucho a ello. Están los modelos explicativos de la etiología del tecnoestrés, los factores generadores del tecnoestrés y la evaluación y diagnóstico que se hace del tecnoestrés. Como mencionaba, el cuestionario RED Tecnoestrés, que es un instrumento validado del grupo WON de prevención psicosocial de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Bien. Yo trato de construir un marco teórico con una teoría general que para este caso el intervencionismo simbólico, pero enfocado a la escuela, o sea, como organización, la interpretación de la escuela desde el intervencionismo simbólico. De igual forma, trabajo todo el tema de innovación educativa, desde la aproximación hacia el concepto, la valoración, los factores que ayudan, el potencial de la política para innovar en la escuela, y hago un recorrido de ese paradigma educativo innovador desde la política pública colombiana y cómo esta está relacionada con un marco internacional de política de innovación educativa. Posteriormente me centro en la política educativa, los roles de los agentes educativos dentro del proceso, o sea, a nivel macro, meso y micro. Macro, gobierno, meso, la Secretaría de Educación y micro, las instituciones. Y posteriormente las competencias TIC de los docentes, este tema, la construcción del concepto de competencia para el caso colombiano, una competencia y estándares desde la dimensión pedagógica y se alimenta de otros modelos. Ese es básicamente mi marco teórico. Sí. En el marco teórico tienes que poner la definición de tecnoestrés, que no lo veo acá. Bueno, esa es una pregunta, porque yo lo trabajo en el estado del arte como un elemento que se desarrolla dentro, o sea, dentro del estado del arte. Pero perfecto, porque vos vas a tomar los conceptos de Salanova, Lloren, Cifre y Noravera. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, porque hay una investigación ya, entonces en el marco teórico vas a tener que decir que vos, digamos, retomás ese concepto de tecnoestrés. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, continúo. El diseño metodológico, básicamente mi investigación es cualitativa, con un enfoque hermenéutico y con una aproximación metodológica desde teoría fundamentada o teoría fundada. Sí. Ese es, y como había dicho, o sea, se aplican unos instrumentos en tres niveles. Un normativo que vendría a ser el macro, análisis de fuentes documentales, leyes, decretos, planes del gobierno nacional.
un nivel de gestión desde los actores intermedios, o sea, el MESO, que vendría a ser, aquí se aplican entrevistas, se aplicaron a entrevistas estructuradas a personas de la Secretaría de Educación departamental para mirar cómo es ese proceso de toma de decisiones. Y a nivel micropolítico de las escuelas, el análisis de fuentes documentales, el PEI y otros documentos, entrevistas semiestructuradas a directivos docentes, el diagnóstico TECNO3, el instrumento que ya se había mencionado, y entrevistas semiestructuradas a docentes. Entonces, todo eso apunta a que esos tres niveles, macro, meso y micro, nos lleve a sacar una teoría sustantiva. Entonces, ya estoy en el proceso bastante adelantado del análisis de datos y resultados dentro de un modelo de interpretación de teoría fundamentada. Acá pues lo quise presentar gráficamente. Voy a buscar o he estado buscando las condiciones intervinientes, las condiciones, el contexto en que se da, las condiciones que causan el fenómeno como tal, sus consecuencias, las propiedades de ese fenómeno y sus dimensiones, que era algo de lo que usted mencionaba. Entonces, ya en este proceso arranco como la política de innovación educativa, como el fenómeno que estamos en estudio es el TECNO3, la política de innovación educativa como condición determinante. Yo hago un desarrollo de todo eso. Aquí estoy presentando un grafo que es producto de ese trabajo, donde están los diferentes actores a nivel internacional, nacional, los diferentes programas, y cómo esto de alguna forma tiene una relación con los niveles de exigencia que se hacen desde la política, desde el nivel central. Luego está el tema de cómo se direcciona la gestión pública, que está orientada a resultados en las diferentes secretarías. Acá muestro también un modelo que es el que trabaja el Ministerio de Educación Nacional. Eso también está bastante desarrollado allá. Después, la cadena de valor que se le exige a la Secretaría, unos macroprocesos de direccionamiento, unos macroprocesos misionales, unos macroprocesos de apoyos. Y por último, el contexto donde se da esa gestión dentro de la Secretaría del Departamento de Estudios, para ser más específico. O sea, entonces, este vendría a ser el gran contexto macro. Luego nos vamos a unas condiciones casuales del fenómeno, que son el papel de la Secretaría de Educación Departamental en el desarrollo de la política de innovación educativa. Entonces, ya aquí comencé, hice unas entrevistas, ya he tomado, he sacado unas categorías emergentes de acuerdo a la metodología de teoría fundamentada. Aquí, a manera de ejemplo, pueden ver algunas citas de esto, unas imágenes con unos análisis compartidos entre el discurso oficial, el discurso de las secretarías de educación y el discurso de las instituciones. O sea, hay un descuadre, por lo menos en este caso, para el índice de alumnos por computador. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y en fin, van emergiendo categorías en este sentido que van alimentando lo que va a ser la construcción de esa teoría sustantiva que pretendo, ¿no? Aquí viene entonces esta parte de una circunstancia desencadenante, siguiendo el modelo que habíamos establecido anteriormente. Y entonces tenemos unas demandas relacionadas con la tecnología, dentro de esas están las demandas relacionadas con la tarea, con la organización, unas demandas sociales y unas demandas extraorganizacionales que están allí, que se van desarrollando. Cada una de estas demandas
dimensiones de las demandas relacionadas tienen un elemento que se desarrolla dentro de la tesis. Por ejemplo, el tema de las demandas sociales está la exigencia que hace la sociedad para que el docente se apropie de la tecnología. Por citar un ejemplo, aquí podemos ver ya estas son citas que hemos ido trabajando. Yo estoy utilizando, me estoy apoyando en el programa Atractiv para hacer, hemos hecho unos modelos interpretativos ya en el programa y estamos bastante adelantados en ese sentido. Otra de las, habíamos dicho, de las circunstancias desencadenantes es la falta de recursos que se dan en las instituciones. Recursos relacionados con la tarea, recursos tecnológicos a nivel social de los padres, recursos tecnológicos a nivel organizacional, a nivel de las instituciones y recursos tecnológicos a nivel extraorganizacional, o sea, cuando este docente no encuentra apoyo por fuera de la institución dentro de estos procesos con recursos tecnológicos. Aquí también nuevamente muestro algunas de las citas de lo que ya vamos construyendo. Por decir aquí, bueno, usted sabe que a veces el coordinador y el mismo rector nos exigen que debemos utilizar, se queda pensando que las clases utilicemos. Entonces dice, ya eso a mí ya como que me causa frustración, me siento como un poquito acosada. O sea, ya estas son manifestaciones del fenómeno directamente de cada uno de los docentes que se les aplicó el instrumento. También tenemos la falta de recursos personales que tiene que ver con estrategias de afrontamiento, cómo afronta esas debilidades que tiene el docente, cómo es su autoeficacia, cómo valora él esa experiencia de las TIC. Algunos la valoran positivo, otros negativo. Entonces todo eso está reflejado ya en ese proceso, en ese documento final que se está construyendo. Ahora, ya dentro de lo que usted me mencionaba está la incidencia del tecnoestrés en los docentes. Aquí esta gráfica es producto de la aplicación del instrumento que el grupo WON me suministró, y acá están las citas para ir profundizando, para no quedarnos en un dato frío. Por lo menos aquí vemos que el escepticismo se presenta a nivel medio y alto, pero cuando uno entra a mirar ya las citas y entra a buscar categorías emergentes, se da cuenta que aparecen otras cosas que este dato frío no nos dice. Acá está también el otro nivel, que es la fatiga. Aquí, entonces voy a permitirme de pronto un día de trabajo con la tecnología, tal vez metido haciendo una guía, preparando un tema. Siempre hay un cierto cansancio, dice un profesor, y otros manifiestan otros niveles. Tenemos el nivel de ansiedad, por lo menos el nivel de... aquí tenemos siguiendo la misma dinámica, el dato que nos da el instrumento que suministró WON, y acá lo que la entrevista nos va arrojando que aumenta ese conocimiento. No, profe, regularmente no me siento capacitado, honestamente no. Entonces acá también, bueno, no quise meter más porque sé que las limitaciones de tiempo. Está también el tema de ineficacia. El tema de la dimensión tecnoadición no se trabaja porque no está presente. Entonces, aquí está el modelo interpretativo que se está aplicando. En estos momentos tengo ya trabajado el tema de consecuencia. Tengo un bosquejo de estrategias de acción, y la idea es con todo eso terminar construyendo una teoría sustantiva. Eso sería mi avance hasta el momento. Perfecto, Fernando. Me parece muy coherente el trabajo, está muy bien
todo el trabajo que vas haciendo con el instrumento. Lo único, acuérdate de cuando hables del marco teórico, de definir qué entendés por tecnoestrés, ¿no? Ahí en el marco teórico, porque esa es una categoría que tenés que usar. Perfecto, perfecto. Una pregunta. Sí, dígame. Los cuadros, ciertos gráficos parecen como estadísticos o cuantitativos, o todo es cualitativo. Por ejemplo, esas figuras que tienes ahí son medidas cuantificadas. Totalmente. Voy y le doy respuesta a su pregunta. Dentro del trabajo de este enfoque de acercamiento a través de teoría fundamentada y desde cualquier trabajo de cualitativo, siempre se hace necesario una triangulación y muchas veces esa triangulación puede ser metodológica también, de método, ¿no? Entonces, Sí. Aquí el gran peso de la investigación recae sobre el trabajo cualitativo, o sea, sobre lo que explica, pero, y allá voy usted me lleva acá a hacerle una pregunta al profesor, porque fíjese, yo dentro de eso quise ir más allá, por lo menos en este tema de fatiga. Voy a poner un ejemplo. Este tema de fatiga ya apliqué el instrumento, tengo unas categorías emergentes producto del análisis y quiero ir más allá formulando hipótesis que me permitan darle mayor fuerza al discurso. Por un ejemplo, yo quiero saber si existe una relación entre la fatiga y el género docente. Entonces, yo he aplicado un estadístico, la prueba ETA, y ya me va dando una información sobre si hay ese tipo de relación que de pronto ya cuando yo esté hablando de fatiga, yo pueda decirlo ya desde los dos niveles, desde lo cualitativo y cuantitativo con mayor fuerza. Claro. Entonces, digamos, metodológicamente tu investigación es mixta, Fernando. Porque, Sí. porque trabaja, digamos, si bien el grueso es cualitativo, porque es cualitativo, hay ahí una cuestión interesante que estás usando que tiene que ver con cuestiones cuantitativas, o sea que es una investigación de carácter mixto. Ajá. Correcto. Muchas gracias. Correcto. Es mito, pero a ver, Doc, y esa es la pregunta también para yo dentro de mi estructuración metodológica estoy tratando de hacer algo con un acercamiento. No es, o sea, no voy a trabajar teoría fundamentada. Estoy utilizando las técnicas de teoría fundamentada para hacer mi investigación. Lógicamente haciendo triangulaciones de datos, de métodos. Y de métodos. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Es una triangulación metodológica. Está bien. Muchas gracias. Bien, Fernando. Bueno, muy bien. Bueno, Ok, Fernando, felicitaciones, va muy bien. Sí, gracias. excelente. Muy bien. Bueno, no sé quién sigue ahora. Katia. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Katia. Hola, Katia. Okay. Es que estoy por acá, prendo un momentico la cámara para saludarlos. Profe, buenas noches compañeros. Y bueno, ahorita voy a iniciar, sino que estoy por acá en Santa Marta, en otra ciudad del Caribe, en una ruta con los estudiantes, pero ya estoy lista. Yo voy a poner la presentación. Bien. Pero pongo la cámara y no me ven. Yo creo que esto no sirve, pero bueno. Ay, espérate.
Ustedes saben que están en computadora ajena. Ahí pueden ver mi pantalla. Ahí se va a ver, Katia, ahí estamos. No, pero compartiste, estás mostrando tu pantalla, no. Pero ahí se logra ver la presentación. Ahora sí, ahora te vemos. Muchas gracias, profe, muchas gracias a todos, muchas gracias por, digamos, por escuchar mi presentación. Y bueno, ahí se deja ver. Esta investigación tiene por título Representaciones sociales sobre personas negras en textos escolares de educación primaria, área de Ciencias Sociales Colombia, años 1989-2000. Tiene por directora al profesor Acevedo, del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, y tiene por codirectora al profesor Avendaño, de la Universidad de Rosario, Argentina, que nos está acompañando esta noche. Él ya tuvo la oportunidad de ver un primer borrador, una versión inicial, me hizo unas recomendaciones y bueno, ya fueron incorporadas. Entonces, desde las recomendaciones dadas por el doctor Alfonso, yo tengo una presentación pues bastante sencilla, como muy básica, resumí al máximo lo que tengo hasta ahora. Y bueno, esa es la idea y también al final unas necesidades de apoyo de lo que, digamos, requeriría para continuar con mi proceso. Bien. Entonces, contextualizando, se hicieron varias preguntas. A cada pregunta se le asignó un objetivo, quedando como pregunta problema, ¿cuál es la incidencia en las políticas educativas durante el periodo estudiado Colombia, años 1989-2000, en las representaciones de personas negras en textos escolares de educación primaria en el área de ciencias sociales? Con respecto a la categoría negras, por si hay algunas otras personas que trabajan en estas temáticas en este momento, se asume como una categoría sociohistórica, más no se racializa desde un contexto étnico contemporáneo. Bien. Los objetivos general. El objetivo general, analizar la incidencia de las políticas públicas educativas durante el periodo estudiado, Colombia, año 89 al 2000, en las representaciones sobre personas negras en textos escolares de educación primaria, área de ciencias sociales. Luego de las preguntas que no las tengo aquí, pero que, bueno, que surgieron en el proceso investigativo, el primer objetivo es distinguir las representaciones sobre personas negras construidas desde proyectos editoriales de educación primaria en el área de sociales. El segundo, explicar las estrategias de intervención a través de la etnoeducación para comunidades negras en la reconstrucción de representaciones sociales desde proyectos editoriales alternativos para la educación primaria en el periodo estudiado. Y el último, indagar la incidencia que tuvo en el mercado editorial la transformación de la producción de textos escolares en el área de sociales durante el periodo estudiado. Katia, te voy a decir una pregunta antes. Vuelve a la 1, a la diapositiva 1, por favor. Porque vos estás trabajando las representaciones sociales sobre las personas negras en textos escolares, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando formulas el problema, anda a la diapositiva 2, estás hablando de la incidencia de las políticas educativas. O sea que hay una contradicción entre lo que estás marcando como título y lo que estás poniendo como problema. Uh-huh. ¿Ves? Sí, ya lo vi. ¿Estás? ¿Sí? Porque en los objetivos específicos están perfectos, pero no se corresponden con el objetivo general. Porque en los objetivos específicos no apuntas nada que tenga que ver con la política pública. Estás trabajando las representaciones de las personas negras en los proyectos editoriales, que es lo que corresponde a tu título de investigación, a tu tema de investigación. Esta recomendación usted ya me la había hecho antes de que aprobaran la propuesta, pero con el director de acá de Colombia, él consideró que estaba bien a partir del enfoque teórico y de lo que se iba a desarrollar. De todas formas, se puede hacer el ajuste. Sí, tenés que hacer el ajuste porque hay una contradicción ahí. O sea, si yo leo tu título, anda a la diapositiva 1. Esa es la recomendación que yo te había hecho originalmente. Esa fue la primera, sí. Fue la primera representaciones sociales sobre las personas negras en texto escolar de educación primaria. ¿Qué es lo que yo espero encontrar a partir de ese tema? ¿Cuál es la representación social de las personas negras en los textos escolares de educación primaria? No tiene nada que ver la cuestión de la política pública. Sí, la recomendación que usted me hizo fue que quitara el tema de política pública, básicamente. Eso fue lo que me había dicho. Sí, porque el problema no responde a los objetivos. O sea, vos tenés un problema, que es cuál es la incidencia. Tener un objetivo general, analizar la incidencia. Y después todos tus objetivos específicos apuntan a las representaciones sociales, pero no aparecen las políticas públicas.
O sea, Ujú. acá tenés que decidirte. Si vas a trabajar políticas públicas es una cosa, pero si vos estás trabajando las representaciones sociales en las propuestas editoriales, la política pública no aparece. Ujú. Sí, sí, ya me Claro, acordé. Esa fue la primerita. claro, acordate que lo que yo te dije de entrada Claro, cuando yo me hicimos el acuerdo. proyecto. Así es. Sí, voy a incluirlo, aunque acá el de Colombia dijo que lo dejara así, pero bueno, voy a cambiarlo. Pero yo te voy a decir No, algo, Katia, yo te voy Acá a y lo decir, precisas más, porque es que la unidad de análisis son las representaciones y no claro, la política exactamente. pública. O sea, yo te voy a decir algo, Katia. Ujú. Si tu director te dice que tienes que dejarlo así, yo me tengo que retirar del proyecto porque es una incoherencia esto. ¿Entiendes? Ujú. Sí, sí, claro. No, yo lo cambio. Lo voy a corregir enseguida. Porque entre otras cosas, las otras cosas que trabajé con usted en Argentina y que hemos trabajado virtual son coherentes con lo que me está planteando ahora. Y Claro, la Tengo que corregir el la documento. fortaleza, oh, Katia, la Así es. fortaleza más grande es que los objetivos específicos sí están coherentes y apuntan. claro. Sí, esa recomendación me la hizo y la voy a acatar. Gracias, profe. No, por favor. Entonces las categorías, digamos que a partir de los objetivos específicos se construyeron categorías de acuerdo a cada objetivo. Entonces, en la primera categoría son las políticas, pero con relación al currículum, bueno, digamos a lo normativo de lo que está incluido en los textos escolares, que esa era la aclaración, que también se hizo ya cuando se hace el desarrollo del documento, a partir de las recomendaciones que me ha hecho el profesor Avendaño, que no eran en sí el marco normativo, sino específico de lo que estaban contenidos en los textos escolares. Luego, la segunda son representaciones, entonces ahí también hubo otra corrección, otra transformación, que ya no se está trabajando representaciones sociales, sino representaciones, a partir de los autores que también ya fueron abordados, que ya se los voy a mencionar. La tercera es identidad, que yo ahorita les dije con relación a qué se estaba trabajando el tema de personas negras. Y la cuarta, textos escolares, que también pues manuales escolares, que también en algún momento le faltaba peso al documento con relación a su análisis, siendo que era el fuerte de lo que se estaba revisando, y también ya se incorporó. A partir de estas categorías surgen subcategorías, que son las que son analizadas, digamos, en el material empírico, en las fuentes que son estudiadas en el desarrollo del documento. Con relación al enfoque metodológico, la investigación es cualitativa, aplicada con un alcance explicativo, el diseño es documental con una dimensión temporal transversal y según su extensión es de caso y según su coherencia es un estudio retrospectivo. Sí, una cosita. Con relación... Perdón, volver a la diapositiva. Uh-huh. El alcance no es explicativo, el alcance es descriptivo, porque vos no estás indagando causas, estás caracterizando. Uh-huh. Bien. Gracias, profe. Bueno, con relación a la... Espera, volver a la diapositiva 3. Uh-huh. A la 3, exactamente. Esa categoría políticas públicas, ¿sí?, que vos mencionás acá, en realidad, digamos, no es una categoría que vos tenés que trabajarla en profundidad, sino en todo caso para ver, digamos, qué dicen los documentos oficiales, que después eso se refleja en las propuestas editoriales. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque si no, volvés a la misma incoherencia que mencionás en el objetivo general y que no es tu tema. Porque exacto, es como algo transversal. Claro, tu tema no son las políticas públicas, tu tema son las representaciones de las personas negras en los textos escolares. Uh-huh. Evidentemente los textos escolares responden a políticas públicas, obviamente. No se hace un texto escolar si no responde al currículum oficial. Pero entonces lo que es de política pública o de currículum oficial, etcétera, te sirve como un elemento para dar cuenta de por qué, digamos, en los textos escolares o en las propuestas editoriales aparecen ciertos estereotipos, ciertas representaciones o lo que quieras, ¿se entiende? Pero Uh-huh. no es una categoría central de análisis la de las políticas públicas, porque tu tema es representaciones sociales. Ah, profe, aquí hubo otra cosa que no le había comentado, que fue nuevo, que me surgió la categoría de género como categoría emergente, cuando ya se inició. Claro, está bien. Y se le dio un tratamiento, digamos, anexo, o sea, se generó un análisis anexo y se generó un documento. Me parece perfecto, sí, eso me parece perfecto. Pues la pongo como emergente porque no estaba en el diseño original. Está bien, no importa, eso está bien. Aquí hay algo que también revisamos con usted en algún momento y era que la información
porque se hace revisión documental de textos escolares, pero también grupos focales. Entonces, en algún momento también me pidió que ubicara qué información obedecía a cada objetivo. Entonces, acá ubiqué el corpus, ¿verdad?, de análisis y los documentos que se revisaron, el material empírico. Bien. Que corresponde al objetivo 1, en este caso los textos, el corpus que fue seleccionado. Bueno, para los compañeros que, digamos, no conocen un poco el proceso, inicialmente se hizo un trabajo de archivo en la Biblioteca Nacional en Bogotá y se había preseleccionado 35 textos, y luego con el profesor Avendaño hicimos un corpus en el cual nos quedamos con 3 colecciones de 3 textos, de las editoriales que más tuvieron, digamos, difusión en el periodo estudiado y que estaban completos. Entonces, a partir de ese corpus, pues ya se aplicaron los instrumentos. Entonces, el objetivo 1 corresponde a revisión documental, el 2 y el 3 a revisión documental y a grupos focales. De los grupos focales que se realizaron, uno en Bogotá y otro en la ciudad de Cartagena, de docentes que durante el periodo estudiado dieron clases de primaria en colegios estatales en el área de social, de tercero a quinto, que digamos es como está delimitado. Acá, con relación al marco teórico, hice como un pequeño resumen chiquitico, que también fue otra de las recomendaciones que el doctor Avendaño me había dado previamente, con relación a organizar un poco mejor el marco teórico. ¿Un poco mejor en qué sentido? En poder establecer como líneas digamos, estructuradas si estaban, poder agruparlas más bien. Entonces, en el marco de políticas públicas, que ya no se va a llamar políticas públicas, que ya se hizo la aclaración conceptual, que no son políticas públicas, sino, digamos, lo contextual con respecto a lo que contienen los libros, está el marco legal del Ministerio de Educación. Se realizó un balance historiográfico de las políticas educativas del área de ciencias sociales de ese momento. ¿Por qué? Porque es lo que determina el contenido de los textos escolares en ese momento. Quiere decir que los contenidos de los documentos correspondían a unas directrices establecidas por el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación Nacional. La etnoeducación, en ese caso se tiene en cuenta autores de la Escuela de los Estudios Culturales Axel Rojas, que tiene estudios en este campo en el periodo estudiado, y los estudios desde la afrogénesis de un autor que se llama Rubén Hernández y otra serie de autores pues, que trabajan desde ese enfoque teórico, el tema de la etnoeducación. Bien, pero Katia, esto que vos marcás acá al principio, este rectángulo que vos tenés acá al principio, esto no es fundamental, esto es incidental, que te sirve para poder explicar después cómo aparecen en los textos escolares ciertas cosas, ¿se entiende? Sí. Porque lo que vos estás trabajando no son las políticas públicas. No, ya me quedó, lo voy a, sí. Claro, porque si no tendrías que trabajar la relación entre las políticas públicas y las representaciones sociales. Eso sería otra cosa. Si vos ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, realmente lo que sería, esto iría enmarcado en la contextualización del texto. Claro, exactamente. Esa es una cuestión de contextualización. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Ese es el contexto. Exactamente. En la parte teórica, entonces, el otro cambio que también hicimos, recuerde que fue que va a trabajar, pero en la teoría de la representación. Entonces, hay 2 autores muy importantes, Roger Chartier, que nos hace todo un estudio que, si bien no corresponde al periodo estudiado, él da elementos conceptuales sobre cómo abordar el análisis de manuales escolares y de lo que está ocurriendo con la edición, circulación y producción de textos. Y luego, desde estudios culturales, Stuart Hall, junto con otros autores, pues ahí puse los referentes más importantes, ¿verdad? Pero hay otros autores que se enmarcan en esta escuela teórica. En la teoría de la representación se llama así el trabajo de Stuart Hall, y luego toda la cantidad de autores postcoloniales que nos van a abordar el concepto de representación y que toman elementos de la semiología, ¿verdad? Que retoman aspectos importantes como digamos que tienen que ver incluso algunos con la sociolingüística, pero que nos van a hacer entender desde una dimensión cultural en lo que son las representaciones. Con relación al concepto de identidad, entonces hay 2 aclaraciones para poder tener el análisis teórico. El primero es desde estudios culturales, lo que identidades. Hago la aclaración que para Stuart Hall y los teóricos de los estudios culturales no es identidad, sino identidades, y bueno, hay todo un análisis de por qué son identidades. Y luego raza,
con relación también a estudios culturales a unos autores de las antropologías del mundo, pero también de los estudios culturales como Eduardo Restrepo, Elizabeth Cunha, y todos estos autores que han venido trabajando todo este concepto y lo han problematizado desde la raza como una construcción sociohistórica, desde lo que significa, alejándonos un poco de la construcción biologicista, pero sin prescindir de las consecuencias que pueden tener, digamos, la categoría en tanto categoría sociohistórica. Con relación a textos escolares, digamos, a nivel conceptual, que fue también otra recomendación que en un momento me hizo el profesor Avendaño, se está trabajando nuevamente historia de las mentalidades. Entonces tenemos a Roger Chartier, pero también tenemos a Robert Darnton y los aportes que nos están dando con relación a este enfoque desde el campo de la historia. Pero tenemos, porque entonces eso es la escala macro, pero la escala local, ¿verdad? Para poder aplicar al estudio que yo estoy realizando. En Colombia hay una serie de autores, entre esos Rafael Acevedo, que está trabajando estos mismos conceptos, pero aplicados en el ámbito educativo, en la historia en Colombia. Es decir, que son investigaciones y son teóricos que tienen una producción, pero ya específicamente de manuales escolares y ya específicamente de análisis documental aquí en Colombia, en el ámbito educativo. O sea, son historiadores, pero trabajan en educación. Esos son, digamos, los autores que ahora les aclaro, no son solo ellos, puse los referentes más importantes, porque de cada uno de ellos hay muchísimos más autores que son abordados, pero digamos que estas son como las escuelas teóricas fundamentales. También en algún momento, para los que están ahorita conociendo esta investigación, yo tenía la duda si se podía profundizar en pocos autores. Entonces es posible, siempre y cuando exista una coherencia y como una congruencia entre lo que ellos están proponiendo y lo que ellos están, digamos, construyendo. Esa es otra recomendación que me hicieron y con base a eso se desarrolló la parte conceptual. En este momento el documento como tal se agrupó de esta manera. Hay un capítulo 1, que es en ese capítulo 1 está congregada el diseño metodológico, el estado del arte, los requerimientos del modelo del doctorado, es decir, todo lo que en el esquema que nos enviaron para organizar un documento doctoral, pues ahí está toda esa parte ya se encuentra en corrección. Tuvo unas correcciones con relación a organizar el marco teórico y tuvo unas correcciones que yo estoy incorporando de actualizar el estado del arte, de incorporar, digamos, otra serie de investigaciones que, digamos, complementa un poco más al documento que se tiene hasta ahora. El capítulo 2, que corresponde a la respuesta al objetivo 1, está terminado y pues no ha tenido correcciones. El capítulo 3, que corresponde a la respuesta al objetivo 2, también está terminado y no ha tenido correcciones. Hay un capítulo 4, que es donde se aborda la categoría de género como categoría emergente con relación al problema central de la investigación. También está aprobado y está terminado. Hay un capítulo 5 que corresponde al último objetivo, que es a mi modo de ver el más complejo. ¿Por qué es el más complejo? Porque ese objetivo a nivel conceptual, además del problema de investigación, es donde también se va a abordar la circulación de los textos escolares, es donde se van a utilizar los grupos focales, no solamente la revisión documental, sino que también se va a tener en cuenta el uso que le dieron los maestros en ese momento a esos textos, que fueron realizados de acuerdo a las políticas educativas, que fueron realizados por una editorial, que fueron editados por una editorial y que finalmente llegaron a las manos de los docentes y que ellos los circularon en ese momento, qué uso les dieron. Y es justo ahí donde surgen, digamos, ya a nivel de análisis, qué representaciones pudieron haber surgido desde lo que nos plantea Chartier, un poco conceptualmente, con relación a la circulación. Entonces, por ese capítulo voy. Las conclusiones no las he realizado, la bibliografía está organizada con normas APA, pero en el tiempo del proceso lo que dije hace un rato, estoy incorporando bibliografía actualizada del estado del arte, es decir, yo considero que, bueno, no solamente yo, se considera que el estado del arte pues debe ser un poco más actualizado, dado que pasó tiempo. Los anexos también están organizados, los anexos hasta ahora van por 270 páginas, entonces es mucho volumen de material, bueno, son todas las fichas, ¿no?, del análisis de los textos y los grupos focales. Entonces eso también, otra recomendación, por organizar la parte, entonces ya están organizados, digamos, las fichas
pues porque es un documento anexo que muestra el proceso investigativo que se realizó y el uso de los documentos. La última diapositiva que nos pidieron para la clase de hoy eran las necesidades de apoyo. Entonces, las necesidades de apoyo digamos, yo pues, considero, ¿no?, sugerencias de organización del documento desde lo exigido por el doctorado, porque de pronto la forma como yo la estaba o lo venía organizando no era la que se pudiera llegar a exigir, pero igual se están dando respuesta a los objetivos y eso no ha tenido, digamos, correcciones. La forma como tengo estructurado el documento hasta ahora son capítulos respondiendo objetivos y preguntas. Es decir, hay una pregunta, la pregunta corresponde a un objetivo y cada capítulo corresponde a la respuesta de un objetivo, del 2 en adelante. El primero es la compilación de todo el estado del arte y todo el diseño metodológico y todo el paso a paso de cómo se llegó. Luego, bibliografía actualizada, complementaria para el estado del arte. Entonces, si hace falta, yo estuve una vez en Argentina y obtuve alguna información, algunos documentos, pero sí me gustaría poder acceder a, incluso tengo el trabajo de grado del profesor Avendaño, sí me gustaría acceder como a otros documentos que yo pueda utilizar y que pueda incluir y que, digamos, me pueda complejizar un poco más esa parte, actualizarla. Pues no complejizar, ella está bien, quiero actualizarla con bibliografía un poco más reciente. Tesis doctoral de la temática, también. Tiempo y motivación, yo creo que he tenido como muchas dificultades temporales y de motivarme, de retomar, porque sí resulta complejo tener actividades personales, familiares, no dejar de trabajar, o sea, de pronto no he tenido como esa posibilidad de un tiempo de reposo, de poderme dedicar solo a la tesis, entonces eso, pero yo pienso que es más como un tema de organización que ya estoy solventando en este momento. Justo este seminario sirve para eso. Continuar con la lectura del documento y sugerencias, ya el profesor Avendaño lo ha venido haciendo desde el principio, él se ha sentado conmigo, ha sido pues, un apoyo importante, pero entonces sí le pido, pues requiero que lo continúe haciendo para terminarlo, ya estamos casi. Y lo último, sí quisiera en este seminario que nos pasaran una guía para la presentación y sustentación final, como un modelo que alguien que ya sustento, o sea, de pronto no tanto como que explique, sino un modelo para uno saber, una plantilla, ¿verdad?, que nos la facilite finalizando el seminario, para cuando terminemos la tesis, nosotros poder saber cómo se puede organizar este documento en el momento que terminemos. Esta diapositiva la hice porque nos solicitaron necesidades de apoyo. Entonces, por eso le escribí básicamente eso, pero no porque no las esté teniendo, sino como por sentar un poquito eso. Está bien. Quédate tranquila que para la defensa de la tesis, primero hay que leer los dictámenes del tribunal y después hay que organizarla en función de eso. O sea que eso no hay apuro. Una cosa que te quería decir, vos vas a trabajar la cuestión de qué uso le dieron los profesores a los libros, ¿no? Pero en realidad eso tampoco no lo tenés en los objetivos, sino lo tenés en tu tema, porque tu tema son las representaciones sociales de los libros. Entonces, podés, digamos, trabajar con un capítulo extra planteando, bueno, cómo los profesores trabajaron esos textos, pero en realidad eso no es lo central de tu tesis. Vos lo que tenés que centrarte y tenés que poner tu mirada y focalizar tu mirada es concretamente cómo en los libros de texto se manifiestan los estereotipos, los prejuicios, los preconceptos, lo que fuera, digamos, sobre la negritud, en todo caso, por decirlo de alguna manera. Obviamente, esos preconceptos, esos prejuicios, etcétera, más allá de la ideología de quien elabora el libro, tiene que ver con las recomendaciones de las políticas públicas. Profesor, ¿le puedo mostrar una fichita de análisis de una de las fichas? A ver. Una solita, porque yo creo que, bueno, en la ficha un poquito eso fue lo que o sea, una, porque son muchas. Pero bueno, mire, por lo menos aquí, esto que usted está mencionando, fue lo que en la última columna que es el análisis, se tomó los textos, se tomó texto y imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya a nivel de análisis en la matriz, acá, por ejemplo,
es cómo se representa. Entonces, Sí, por claro. ejemplo, las personas negras son representadas como objetos de comercio. Si bien la esclavitud es institución colonial, no se genera ningún tipo de referencia con relación al origen o la trata. Sí, está bien. Eso está perfecto. Ajá. Esta es la información que tengo ahorita que utilizar, ¿cierto? Esta que está acá. Exactamente. Bien. Lo otro, o sea, el uso que los profesores le dieron no es objetivo central de tu tesis. Eso vos lo podés plantear, digamos, como un elemento, digamos, de apoyo, si querés, lo mismo que la cuestión de las políticas públicas. Porque lo que vos estás trabajando concretamente son las representaciones sociales. Si no, o sea, te desvías del eje de la tesis. Una pregunta. Esos grupos focales no eran ni necesarios. Mire, profe, por profe Avendaño, por ejemplo, en este texto que se está analizando acá, en la página 82, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se encuentra, verdad? En todo tiempo se está naturalizando a las personas, es decir, se está asociando ya a nivel de análisis de estereotipos. Desde lo salvaje, sin ropa, digamos, bailando, tienen que estar alegres. Entonces, esas reflexiones... Pero ese es el eje de tu trabajo, no las políticas y es lo que más tengo. No las políticas públicas, ni tampoco el uso que le dan los profesores. Porque mira, si vos vas a trabajar políticas públicas en relación con eso, es una tesis. Representaciones sociales es otra tesis. Y uso que hacen los profesores es otra tesis. O sea, tener 3 tesis en una es imposible. Vos tenés que focalizarte en las representaciones sociales que los libros de texto y los materiales didácticos hacen sobre el problema de la negritud. Que además es muy fuerte. Es lo que bueno, perfecto. Entonces, todo lo otro te puede servir como un elemento tangencial o contextual. Pero por favor, sacalo, porque no va. Sí, yo lo voy a sacar. De hecho, hay una versión en la que lo saqué, que fue la que trabajamos en Argentina, sino bueno, yo lo voy. Mire, por ejemplo, aquí, profe, entonces siempre bailando, están siempre felices y sin ropa. Bien, perfecto. Bueno, eso es en lo que tenés que centrarte. Listo. 2 preguntitas. ¿Quién habla ahí? Es que no estoy viendo la... Yo. ¿Quién es yo? Mucho gusto, Jorge López. Yo tengo 2 preguntas, pero son para el profesor Avendaño, para el doctor Avendaño. En la tesis, bueno, en el caso de Katia, la compañera, pues como ella está trabajando las representaciones en los textos de las negritudes, pues obviamente esa tesis debe llevar imagen, en tanto representaciones. Pero digamos, en la tesis mía, por ejemplo, yo puedo incluir fotografías, imágenes, que eso en todo caso consume mucho espacio. Y la otra pregunta es, ¿cuántas páginas más o menos debe tener la tesis? No hay un número exacto de páginas. Normalmente las tesis tienen entre 150, 180, 200, 220 páginas, no más. Está bien. Los anexos aparte, sí, porque imagínense. No. Y entonces las fotografías irían como anexos o dentro de la tesis. Depende. Pueden ir como anexos si son material ilustrativo nada más. Ahora, si son material que es analizado, eso tiene que ir en el cuerpo de la tesis. Así que en el caso de Katia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bien. No sé quién sigue ahora. Katia, ¿no? No, pues Katia, yo creo que ha sido muy preciso y yo creo que tienes ya el trabajo ya limítalo. Obviamente hay muchas cosas que aparecen y que de pronto no guardan la relación directa, pero yo creo que debes ir a los sustantivos de voy a hacer lo que me dijo el profe del Taño, pero si así ya tengo la tesis terminada, profe. Claro, y ponga a dialogar en concordancia tanto al director como al codirector. Esto se trata de esta coherencia, ¿no? Gracias. ¿Quién sigue ahora? No sé. Atahualpa. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, saludos a todos, compañeros, profesor Avendaño.
Bien, antes de iniciar mi presentación, o más bien vamos a iniciar esto. Vamos a ver. Déjenme. A ver qué tengo aquí. Este está. Vamos a cuadrar. Bueno. A ver. Bien, voy contando mientras voy cuadrando esta presentación acá. Celebro mucho que los compañeros estén bastante avanzados en su trabajo. Eso nos da a los que venimos detrás bastante moral, como decimos. De especial porque en lo personal he venido como sé que la gran mayoría de compañeros también, con bastantes inconvenientes, tiempo, trabajo. Ya Katia lo mencionó varios de ellos. Y creo que ha sido como la constante, sobre todo después del encierro que tuvimos. Bueno, voy aquí, creo que ya puedo compartir. A ver, no me deja hacer esto. A ver. A ver. Listo. Creo que debo desconectarme un momento para poder presentarles mi diapositiva. Profesor, si quiere podemos continuar mientras yo paso este pequeño problema técnico. ¿Quién sigue después de mí? Estaba el compañero Giovanni Argel. No sé si Giovanni puede presentar o me esperan unos segunditos mientras yo cierro y abro, me vuelvo a conectar. Como gusten, puedo iniciar si así lo desea hasta Atahualpa, si no esperamos. Adelante. Sí, entonces me desconecto un minutico y ya continúo. A ver, Giovanni, ¿será que arrancas? Listo, está muy bueno. Sí, ya volví, vamos a ver si ahora sí me deja. Es que, al igual que Katia, también me tocó con un computador prestado hoy. Estamos en las mismas. Estamos casi en las mismas. Sí, este es el computador de mi señora y no había yo configurado todavía esto. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí. Muy bien. Sí, ya se deja ver Atahualpa. De todas formas es bueno porque de una vez nos sirve para el tiempo que nos queda hacer los ajustes, que el profe Avendaño nos revise. No es necesario. Bien. Bueno, mi propuesta de tesis es una investigación que en este caso involucra a mis colegas del área de tecnología informática, con los cuales también me incluyo como sujeto dentro de la investigación.
somos un grupo de colegas del municipio de Montelíbano, donde yo laboro, y pues ya veníamos de pronto de una inquietud muy personal, tal vez que tenía desde hace bastantes años, de mi práctica como docente, y era que siempre había unos cambios dentro del trabajo curricular, y tenía siempre la inquietud de qué era lo que en realidad llevaba a esos cambios. Al principio pensé que, como siempre, uno es a veces un caballero solitario, sobre todo en esta área, que casi siempre hay uno o máximo dos compañeros en un colegio. Pero luego, compartiendo con demás profesores, me encontré casi siempre con la misma, digamos que con la misma dinámica del cambio curricular, del cambio de contenidos y de temáticas que veníamos siempre trabajando en nuestra área. Pues es un área que está relacionada estrechamente con el avance tecnológico y precisa de unos cambios tan rápidos como esos mismos avances se dan. Al entrar al doctorado y comenzar el trabajo, me interesó mucho la parte de la investigación biográfica. Tenía que ver muchísimo con de dónde venimos como maestros y qué cosas en la vida, tanto personal como profesional, nos han afectado. Y definitivamente hay una relación entre esa construcción biográfica y lo que al final somos como maestros y desarrollamos en nuestra labor diaria con los jóvenes. En este caso, somos maestros de secundaria. Y ahí, pues, es digamos, la génesis de este proyecto. Ya este proyecto, pues, está aprobado con resolución y, pues, estoy trabajando en ello. La idea general, ya se los he estado comunicando, es buscar, indagar cómo esas tensiones, esas reflexiones frente a la labor de los maestros y frente a las cuestiones que han hecho, que han marcado su práctica, su identidad como profesores, como maestros, específicamente de esta área de tecnología informática, cómo esos elementos de ese trasegar han, digamos, permeado, son los que afectan esos cambios, esas oportunidades de cambio en el currículo, y si responden esencialmente a esas contribuciones. Entonces, digamos que ese planteamiento deriva después en este problema. Tenemos un trabajo áulico en la escuela que es diario, que es cotidiano, y ese trabajo va como una especie de destiempo frente a la realidad que está externa a nuestras escuelas, específicamente en nuestro ámbito tecnológico. Y se ha manifestado incluso con mucha mayor fuerza, digámoslo así, después de la pandemia, donde nos vimos forzados a un experimento global de uso forzado de TICs. Me pareció muy interesante uno de los planteamientos que precisamente se estaba presentando ahorita en relación a la fatiga, al tecnoestrés del profesor Fernando ahorita que estaba hablando, y es que está muy relacionado también con los eventos que tuvimos de la pandemia, y ese tecnoestrés tiene que ver con tecnologías, y ahora lo que encontramos fue que nos tocó adaptarnos rápidamente a ese cambio, nos tocó adaptar nuestros currículos, nuestras estrategias didácticas, nuestros tiempos de trabajo, precisamente a esta nueva realidad. Tal vez a los profesores del área de tecnología e informática nos fue un poco más fácil hacer ese ajuste, precisamente por este mismo fenómeno de que estamos obligados a un cambio más rápido, y ya veníamos trabajando algunas de esas herramientas. Sin embargo, no fue homogéneo. Seguramente han habido inconvenientes en algunos de esos maestros, y muy seguramente eso debe estar
ligado a su formación. Específicamente, yo creo que al igual que casi todas las áreas de conocimiento dentro de la escuela, nuestros maestros tienen unas formaciones bastante heterogéneas. Hay unos núcleos homogéneos de formación, pero dependiendo de la región del país en donde se esté, hay unos ingredientes que se dan en cada una de las facultades de educación, cada una de las escuelas normales, que hacen que esos maestros tengan unas visiones o unas aproximaciones distintas frente a su trabajo en la escuela. Bien, entonces se plantea en esta investigación como objetivo general esa mirada, ¿sí? Esa mirada a esas trayectorias biográficas de estos maestros, son 6 maestros, de cómo esa construcción, ese trasegar de ese maestro, esa consolidación de su identidad profesional a través del tiempo, ¿sí? Cómo ha respondido, cómo ha contribuido a ese cambio curricular cotidiano o esporádico o constante o nulo. También podemos encontrar que compañeros maestros que de pronto han venido trabajando exactamente los mismos contenidos sin preocuparse por una intervención curricular, y es mirando precisamente a través de su trayectoria qué cosas han afectado eso, si los ha llevado a plantear esos cambios, si los ha llevado a permanecer con unos lineamientos. De hecho, hago paréntesis, recientemente a través del Ministerio de Educación se plantearon unos lineamientos nuevos para el área de tecnología e informática. Tienen aproximadamente como unos 2 o 3 meses de haber salido. Nos consultaron a muchos maestros en todo el país. Yo tuve la oportunidad también de participar frente a esos lineamientos, y ahí pues hay unas bases que muchos compañeros todavía no las conocen, todavía no se ha socializado de buena manera, pero seguramente también va a ser un elemento que va a contribuir a estos cambios. Tengo una pregunta, Atahualpa. Sí. Andale diapositiva 3, por favor. Ya me regreso, aquí está. Porque yo veo acá la descripción de la situación problemática, pero ¿cuál es tu pregunta? Porque el problema siempre es una pregunta. Sí, precisamente tenía una pregunta general. Tengo las preguntas en la siguiente diapositiva, pero mi pregunta es: ¿cómo la trayectoria biográfica de un maestro de tecnología e informática influye en el cambio curricular que hace a diario en su escuela? Esa es mi pregunta. Bueno, una cuestión que te quiero plantear, digamos. El maestro no hace cambio curricular en la escuela. Lo que hace el maestro es interpretar el currículum, pero no produce cambios curriculares. Produce innovaciones en torno a un currículum existente. Es una cuestión que tenés que revisarla con tu director y con tu codirector. ¿Sí? Primera cuestión. ¿Está? Y volver a la diapositiva 1. Porque vos vas a trabajar la identidad profesional docente y su papel en la construcción del currículum, ¿sí? Bien. Eso está bien, por eso te pregunto, digamos, cuál es el problema. Porque el problema no es en relación con el cambio curricular, sino cómo construye el currículum existente ese profesor. Ahora sí. Bien, exactamente, porque digamos, el profesor para hacer un cambio curricular tendría que proponer él un currículum y no lo hace. Lo que hace es, en todo caso, traducir o transformar o recrear un currículum existente, ¿no? Por eso vos hablás de la construcción del currículum, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Estábamos en la diapositiva 5. Sí. Aquí vienen las preguntas. A ver. Precisamente creo que van relacionadas en este caso con lo que usted me acaba de plantear. Sí. Hay un enriquecimiento
desde la formación del maestro, desde su consolidación identitaria, ¿sí? Que deposita en su práctica curricular, en su práctica diaria y en su intervención y enriquecimiento de ese currículo, podría ser, qué elementos de esa formación de toda su vida, tanto de su formación inicial como ya su formación profesional, ¿sí? Qué elementos le han facilitado, qué elementos le han obstaculizado, ¿sí? Y pues cómo se han relacionado esas tramas biográficas, tanto de los maestros de esa área específica como con sus demás compañeros, porque pues uno no está solo en la escuela, siempre hay una influencia de los otros maestros. Y bueno, y tenía uno que es más que todo una pregunta frente a la opinión del maestro, ¿no? Su posición, ¿cuál es su posición frente a esos? Yo he escuchado compañeros que reniegan de la cuestión curricular y es interesante escucharlos. Nosotros estamos en una región provincial de Colombia, no es la misma relación de provincias que hay en Argentina. La palabra para nosotros provincia está relacionada con atraso, con estar en las periferias. Y el maestro de la periferia es muy distinto al maestro que se encuentra en el centro del país. Nosotros sufrimos los embates del atraso económico y político del país. Y nuestra posición de maestro frente a cuestiones formales es completamente diferente. Avancemos. Sí. Aquí hay unas aproximaciones teóricas de la construcción del marco teórico en tres grandes pilares. El currículo son los tres pilares teóricos de toda la investigación. Aquí hay unas primeras aproximaciones, traje algunos autores, no todos obviamente en esta diapositiva no caben, y bueno, unas construcciones que ya yo he ido haciendo frente a este hecho, precisamente este hecho teórico. Bueno, aquí está la parte metodológica, el enfoque, ¿sí? Y el modelo de análisis de Reichmann, que es el que voy a aplicar. De esas 4 categorías de análisis que ella plantea, voy a aplicar el 2, el temático estructural y el interrelacional, que son los que más me interesan para este caso. Los instrumentos, ¿sí? La entrevista a profundidad, semiestructuradas y la construcción de biogramas de parte de los sujetos, que en este caso son importantes. Y bueno, eso es lo que les tenía para consolidar bastante eso. Bien, está claro, tu trabajo está claro, ¿sí? Está bien, es coherente, digamos, es realizable, es factible, está bien, Atahualpa. Seguilo por ahí. Muchísimas gracias. No, por favor. Fernando, yo tengo una inquietud, fíjate, escuchando al inicio a Atahualpa, yo estaba preocupado. Pero yo no sabía la exposición, pero cuando ya uno ve la diapositiva, uno ve que, igual que tú, la tiene clara. Ahí hay un dilema entre cuando uno tiene un escrito bien claro y el momento de venderlo y de ponerlo. Yo creo que es una de las partes que debemos también cuidar. O sea, en el sentido de entrar en la exposición, de pronto uno tener de tal manera que lo que uno tiene en el escrito no vea mucho, como te digo, la sensación de que uno no la tiene clara. Es decir, yo al principio estaba asustado. No se asuste, y me acordé lo traigo a colación porque una cosa es de pronto método de exposición y otra cosa es método de escritura. Entonces, a mí me parece que deben de estar como coincidentes. Yo tengo que confesar una cosa. Creo que la vez pasada lo comentamos cuando hicimos el curso anterior, no recuerdo. Yo una vez pregunté frente a lo que acaba de decir el doctor Andaño, es claro, la factibilidad de la investigación. Debo confesar que yo tenía muchas dudas al principio.
Y eso tiene que ver mucho con lo que Alfonso dice sobre, de pronto, el temor a abordar el tema de manera... tenía la duda total. Esto ha sido un hijo que estoy pariendo y que me ha llevado a muchas dificultades. No quiero enumerarlas ahora porque creo que son las de la mayoría. Pero sí, lo digo porque creo que yo me encontré directamente con un interés que tenía desde hacía 12 años y me encontré con el seminario de currículo universitario que nos dio el profesor Avendaño. Yo no le he dicho eso todavía. Este trabajo se inició ese día que hicimos la clase en Rosario. Cuando estaba mirándolo, yo dije, yo desde este punto de vista no lo había visto. Y ahí comencé a escribir esta tesis, a partir de ese seminario. Y creo que pues, yo le estaba diciendo a Ivette ahorita en el chat, voy a presentar este trabajo al señor que me dio la idea inicial de hacerlo. Entonces, siempre había ahí como una pequeña duda, etcétera. Pero sí, es verdad, hay que comunicar con bastante certeza las cosas. Me voy muy satisfecho, de cierta forma, sí. Voy a aclarar, tomé nota sobre la cuestión curricular. Debo confesar que para mí es un tema que estoy indagando fuertemente. Todos creo que tenemos inicialmente un concepto de currículo muy somero que va construyéndose con el tiempo. Y es un tema fascinante, que se ha escrito una cantidad de cosas. Entonces, lo voy llevando en esa construcción teórica, que es lo que me encuentro en este momento, en mi segundo capítulo. Y bueno, les agradezco su tiempo. Bien, gracias Atahualpa. Bien. Pero bueno, está claro, está ordenado, tu trabajo es factible, está bien. No sé quién sigue ahora. Giovanni. Buenas noches, profesor Avendaño y doctor. Giovanni, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe, y profesor Alfonso, igual a los demás compañeros. No, me voy a permitir apagar la cámara, solamente saludarlo inicialmente con ella encendida para poder proyectar mejor en esta conectividad. Bien. Ahí se logra ver, ¿cierto, profesor? Sí, perfecto. No, mire, este trabajo o esta propuesta, este proyecto fue inicialmente realizado en los talleres de tesis 1 y 2 por el profesor Porta y el profesor Jonathan Aguirre en su justo momento. Luego he conversado con usted cuando decidió codirigir este trabajo junto con la profesora Noemí Carrascal, que es profesora de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba. El tema fundamental es gestión institucional, educativa. Es un tema que relaciona pues, la política pública en Colombia en términos de fomento de la educación, por un lado, y los otros componentes son el liderazgo transformacional y el mejoramiento escolar. A partir de los debates con el profesor Porta en su justo momento, con usted también en la biblioteca, en la librería en aquel justo momento también, y posteriormente a través de nuestro chat, logré consolidar una temática que la denomino, usted la ve ahí en rojo de los demás compañeros, liderazgo transformacional docente y aprendizaje organizacional escolar. Esa es la esencia de esta tesis o de esta propuesta. Deseo utilizar un paradigma interpretativo como lo manifestó también el primer ponente de la noche de hoy, y desde esta perspectiva de las narrativas y las experiencias transformadoras que han tenido los docentes, quiero estudiar la cultura organizacional escolar en las escuelas públicas de Colombia. Entonces, a raíz de eso empecé a debatir pues, con el profesor Porta en su justo momento, porque parecía ser un tema muy grande, pero usamos un poco más las muestras, cierto, específicamente en las escuelas en Colombia. Y la esencia fundamental, como puede ver usted ahí en la titulación, es relacionar dos cosas básicas. Primero, o dos grandes vectores estratégicos de la cultura organizacional, especialmente de la gestión institucional educativa, que es el liderazgo transformacional, uno de los 5 tipos de liderazgo que hoy tienen los docentes en América Latina y el Caribe, especialmente en este país, en Colombia, junto con otras tesis o otra teoría que se conoce con el nombre de aprendizaje organizacional escolar. Ya esto lo trabajé en la tesis de maestría con muy buenos resultados, otras cosas con algunos reconocimientos por parte de la Universidad del Norte en su justo momento,
Y quise continuar con esta relación cuando le explicaba al doctor específicamente este punto. Entonces, como puede ver allí, son tres grandes, digamos, una triangulación titulada, que es liderazgo transformacional, aprendizaje organizacional escolar y culturas organizacionales en las escuelas. Teniendo en cuenta eso, ahí está la aprobación, pues, los dos directores que tengo. El problema fundamental de esta investigación es cómo la estructura del liderazgo escolar transformacional del directivo docente se entrama o se relaciona con los ambientes de las culturas de aprendizaje organizacional escolar en las escuelas públicas de Colombia. Entonces, lo que buscamos ahí, vuelvo y repito, es relacionar pues, dos grandes categorías importantes. Una, la del liderazgo transformacional de la escuela, que es diferente al liderazgo conductista, que es diferente al liderazgo situacional, que es diferente al liderazgo transaccional o al liderazgo instruccional. Sabemos que nuestros profesores hacen algo de liderazgo transformacional, pero en Colombia no está estudiado completamente, no hay una sola investigación que reconozca, pocos trabajos o artículos que han sido estudiados, doctora Bendaño y demás compañeros, acerca del liderazgo, pero no exclusivamente el transformacional. El gran aporte que creo que podemos hacer, creo que hablamos y reconocía el profesor Porte y Jonathan, es que vamos a estudiar con alguna rigurosidad en el país, en las 6 regiones que tiene Colombia, este tipo de liderazgo y cómo eso ha aportado a la cultura del aprendizaje organizacional escolar en Colombia. Así las cosas, sacamos 5 preguntas derivadas, no voy a detenerme en cada una de ellas, pero eso nos dio las categorías, digamos, iniciales para poder formular no tanto nuestros objetivos específicos, sino también trabajar los instrumentos que mostraré ahora más adelante. Entonces, en estas preguntas, la primera de ellas, lo que pretendo de una u otra forma estudiar cualitativamente es cuál es la capacidad de gestión en el campo de la gestión educativa que presentan los directivos docentes en las instituciones educativas oficiales regulada por la normatividad vigente en Colombia. Ya miraremos ahora la población objeto de intervención. Segunda categoría o segunda pregunta, ¿qué estilos de dirección, modos de ser y estructura de liderazgo? Esos 3 elementos, profesor, es decir, los estilos de dirección, igual que la gestión, los modos de ser y la estructura del liderazgo son componentes de algo que se conoce en ciencias administrativas como cultura organizacional. En este caso, cultura organizacional escolar. Son 4 componentes: la gestión, los estilos de dirección, los modos de ser del directivo y la estructura del liderazgo. Una tercera pregunta es cómo los componentes de la cultura organizacional, anteriormente representados en la segunda pregunta, cómo los componentes de la cultura organizacional escolar por tipología de gestión educativa se articulan, se entraman con las dimensiones del liderazgo transformacional escolar en las escuelas objetos de estudio. Para eso vamos a hacer 2 matrices que les mostraré ahora más adelante, matrices cualitativas. Y por último, cómo son las experiencias que desde el liderazgo transformacional escolar han desarrollado los directivos docentes frente al desarrollo de la cultura del aprendizaje organizacional escolar. Quiero pasar ahí muy rápidamente, porque aquí paso los objetivos, dar algunos conceptos muy rápidos. El primero es que el liderazgo transformacional no es más, mis queridos compañeros, que aquel que es capaz de generar cambios, transformaciones, como su nombre le indica, modificaciones en las expectativas, en las percepciones, en las motivaciones que tiene no solamente el docente, sino el directivo. Y eso de una u otra forma afecta a la cultura organizacional y lo que pretendo yo con las narrativas frente a la población que voy a entrevistar con los instrumentos semiestructurados es mirar pues, de una u otra forma esos relatos que tanto pues, se ha desarrollado en las 6 escuelas que he seleccionado para dar fin a este tipo de liderazgo. Segundo, el aprendizaje organizacional. Este tipo de aprendizaje no es más que la forma como se generan cambios dentro de la organización y ella misma aprende de manera circular o de manera cilíndrica. Ese es una tipología pues, dentro de los conceptos de la dinámica de aprendizaje que Peter Senge, que es uno de los autores fundamentales de ella, genera. Es decir, las organizaciones aprenden de sí mismas, pero no solamente aprenden de los actores, sino también de las normas, aprenden de la cultura, aprenden de las motivaciones, etcétera, etcétera. Y por último, la cultura organizacional, que no es más que una serie de costumbres, de rituales, de estilos, de patrones comportamentales, podríamos decir, o de, digamos, de comportamientos sociales. Pretendemos analizar o estudiar eso, estas 5 preguntas derivadas y tratar de responderlas a lo largo de los capítulos que se sobre investigación. Ese es el objetivo, pues se relaciona con el gran problema que tenemos ahí arriba, es comprender
¿cierto? La dinámica estructural del liderazgo transformacional escolar y su articulación o su entramado, una palabra que muchos de los la sugirió el profesor Porta en su momento, con los ambientes de la cultura del aprendizaje regional escolar en las escuelas públicas de Colombia. Los objetivos específicos, 4 grandes objetivos que amparan a este objetivo general y responden las preguntas derivadas. El primero de ellos, pues, identificar las capacidades de gestión, recordando que esa es la primera pregunta. Pues, en Colombia, la ley 115 del 94, la que es la institucional que permite con sus el aprendizaje de la cultura, me ayuda a medir o analizar cualitativamente más bien la autoevaluación institucional que es el aprendizaje. En segunda instancia está indagar los estilos de dirección, los modos de ser, son 4 modos de ser el directivo escolar y la estructura del liderazgo. Tercero, una aclaración, no indagar, porque indagar quiere decir investigar, y es como tautológico decir investigar, poner comprender y sí, no pongas indagar, poner comprender. Entre otras cosas, iría también articulado, doctor, con el verbo que utiliza el general, correcto. Muy bien, ya lo noté acá, doctor. Sí. Tercero, cuarto, interpretar las experiencias polivalores, o sea, polivalentes del carácter transformacional vividas o experimentadas por los directivos escolares frente al ordenamiento administrativo organizacional en los nuevos escenarios. Para eso ya hay unos criterios definidos que he logrado, digamos, estructurar y que más adelante paso al diseño metodológico, tal vez por la hora, ya que ya en la lectura son casi las 10:30, 12 de la noche, pero referenciando, doctor, que en el estado de arte, en el marco teórico y el estado de arte, he tenido diferentes, un documento aproximadamente de unas 82 páginas, que fue lo que trabajé en estos últimos 3 o 4 meses, un poco más, casi 6 meses. Y pues ahí tengo algunos autores pues, de alta relevancia, como por ejemplo Bernard Bass, que es padre del liderazgo transformacional. He venido aplicando esta conceptualización a la escuela colombiana, Lerma, en 2007, que trabajó un poco con Leywood. Kenny Leywood, pues un poco también las dinámicas del liderazgo, Mascael, por ejemplo, Strauss, Velázquez, Peter Senge en el caso del aprendizaje regional y Peter Drucker, que también, y Abgeris, que en 2011 que fundamentaron las teorías del aprendizaje regional aplicadas fundamentalmente a la escuela, la he venido referenciando. Y por último, cultura organizacional, que pues es muy conocida, pues, los temas, por ejemplo, de Bernard Bass también sobre cultura organizacional, de Gary Morgan, que dividen la cultura en 2 partes, la cultura organizacional formal en la escuela y la cultura organizacional informal en la escuela. Entonces, ese va a ser el trabajo. Ya he hecho un marco teórico y un estado de arte referenciado sobre eso. Entonces, finalmente, el diseño metodológico, profesora Bendaño y demás compañeros, yo pues voy a utilizar la investigación narrativa a la luz del paradigma interpretativo funcional con enfoque sociocrítico. Y pues en esa investigación narrativa voy a utilizar una serie unos 2 instrumentos fundamentales que estarán soportados en la construcción de microrelatos vividos por parte de los docentes y por parte de los directivos, entre ellos rector y coordinador académico acá en Colombia. Ahí pues menciono un poco qué hace parte de esa investigación biográfica narrativa, primero el narrador, el intérprete y finalmente pues la documental que es pre y posterior. Y finalmente, estos son pues, los instrumentos que se derivan ahí, pues, como una investigación de diseño narrativo biográfico, pues es descriptivo, es fundamentalmente un análisis documental que ya lo tengo realizado, el previo, ahora me faltaría el posterior, porque durante la entrevista semiestructurada, como es abierta, pues aparecerán elementos que no he considerado, digamos, en el libreto y que aparecerán en el momento que dialogue con las 6 instituciones, las 13 personas en cada una de las organizaciones y entes territoriales. Finalmente construiré un abaco de Regner o abaco de Regner cualitativo, que es un enfrentamiento entre los actores que estoy entrevistando estructuralmente o semiestructuralmente con las categorías definidas en los relatos a partir de las preguntas y los objetivos. Y 3 matrices que son cualitativas, todas 3 no son cuantitativas, se desprenden del abaco de Regner. Una se denomina la matriz MIDE,
que es la matriz de impacto de desarrollo, la matriz de impacto dominio, la matriz de influencia y dependencia. Esto, por aquí voy, en estos momentos tengo que aplicar las entrevistas y lo que deseo, pues, de aquí en adelante mi pregunta es, ¿cuándo, doctor, me puede usted revisar el instrumento de entrevistas estructuradas para entonces pasar aquí a la población objeto? Son 2 directivos escolares, rector y coordinador académico, que se conforman en una escuela pública acá en Colombia, 10 docentes, uno por cada área estratégica fundamental que lo establece el decreto o la ley, perdón, 115, el decreto 1860, y el secretario de Educación Municipal del municipio donde se encuentra la escuela. Ya tengo 6 instituciones educativas definidas. Voy a empezar a aplicar los instrumentos una vez los pueda realizar con usted, doctor, y con Noemí. Serían 13 actores por institución. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, muy clarito, tu trabajo está bien, es factible, consistente teórica y metodológicamente, está bien, muy bien tu trabajo. Bueno, yo la semana que viene estoy bastante ocupado porque me voy a un congreso a Uruguay, que me ha invitado a dar unas conferencias, pero después de la semana próxima me escribes y nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Con gusto, claro que sí, con gusto. Tengo una pregunta para el doctor Avendaño. Perdonen que pregunte tanto, pero este taller me parece muy interesante por eso, porque me surgen interrogantes. Yo tengo en mi investigación, en un primer objetivo, análisis documental, sobre todo pues institucional. Pero resulta que el profesor que estoy investigando ha producido artículos y textos. ¿Eso hace parte del análisis documental institucional o lo pongo en el segundo objetivo que realmente lo caracteriza a él mediante entrevistas, en fin? Entonces... Pero porque el análisis documental no puede ser un objetivo, eso es una técnica. O sea, no sí, está bien, pero corresponde pues al primer objetivo. Ah, perfecto, ahora entendí. Sí. Bueno, si las cuestiones vinculadas a toda la producción teórica de esa persona es independiente de otro tipo de análisis documental que tenga que ver con normativas, reglamentos, son 2 cosas distintas. Currículo. Ya, entiendo. Entonces, o sea que en el segundo punto, digamos, podría poner también análisis documental de la producción académica de él. Claro. Bueno. Está muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, no sé quién sigue hablando. Sí, no, ya 4, ahorita continuamos de pronto el análisis de las 3 preguntas. El análisis de las preguntas. La tengo acá en el celular, ya bueno. las leo en el celular y listo. Un segundo, acá está. Dice, al final, bueno, ¿cómo se hace una categorización deductiva y cómo una inductiva? ¿Y qué se debe tener en cuenta para ello? ¿Sí? Bueno, esa es la primera pregunta. Bueno, la caracterización deductiva tiene que ver con que yo parto de conceptos teóricos y leo la porción de realidad que estoy analizando a partir de esos elementos teóricos o de esos conceptos teóricos o de esas categorías de análisis que me provee la literatura académica o la investigación ya realizada, ¿sí? Esas serían las categorías o lo que se llama la categorización deductiva. Por el contrario, la caracterización inductiva, ¿sí?, no parte de categorías existentes, es decir, surge la creación de categorías a partir de la lectura y el análisis del material empírico. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, digamos, en un sondeo exploratorio, por ejemplo, yo no voy a tener categorías deductivas, porque voy a establecer las categorías a partir de lo que observé, porque es una exploración. Tiene que ver con algo absolutamente desconocido o incipiente sobre el que no hay literatura, por ejemplo. Entonces ahí no puedo trabajar con categorías deductivas, ¿sí? En cambio,
yo trabajo con categorización deductiva, ¿sí? Cuando hay literatura académica, científica existente sobre conceptos, sobre digamos, ciertas precisiones, digamos, acerca de lo que yo quiero investigar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, digamos, acabo de decir, un centro exploratorio voy a trabajar con categorías inductivas, porque no hay categorías previas. O sea, estoy explorando a ver qué es lo que encuentro. En cambio, con las categorías deductivas, yo digo, bueno, a ver, yo voy a leer esta información desde tal concepto o desde tal teoría o desde tal categoría de análisis. ¿Se entiende la diferencia? Esas son las cuestiones importantes. Muy bien. Yo me encuentro con un cuello de botella, es porque dentro de la teoría fundamentada, quienes construyeron las en determinado momento construyeron esta teoría fundamentada precisamente por este nivel de análisis que usted menciona. El mapa y entonces cómo logro que mi éxito no se convirtiera de nuevo en un problema. No, a ver, pero Fernando, a ver, vos la información que estás revelando la vas a leer a partir de datos que existen ya en teoría o vas a crear categorías. Porque yo estoy leyendo toda la teoría, pero sale una categoría diferente. La categoría que la literatura no aporta, digamos. Bueno, entonces ahí vos trabajar con dos tipos de categorías. Las deductivas, que son las que la literatura te aporta. Por ejemplo, el interés es una categoría deductiva. El existe. Vos vas a leer la información individual a partir de ese concepto abstracto que se llama interés, que te debe hablar cómo se manifiesta el interés en la población en la que trabajas. Eso es deductivo. Pero si hay categorías de gente que no está adaptada a la literatura y que ahora vas a poder crear a partir del trabajo, son categorías individuales. Claro, por ejemplo, yo llamaría la definición como los diferentes agentes que se hacen hacia las responsabilidades que tienen dentro de los procesos. Perfecto. Eso es una categoría que no decía antes, y ahora puedes, digamos, reconocer a partir de tu interacción. Doctor, Sí. es posible en la construcción de una de estas categorías inductivas, obviamente se debe basar este descubrimiento a partir de datos empíricos. De pronto se debe basar en algo que previamente estaba establecido con una teoría previa. Y yo a partir de esa categoría, tenía parte de la teoría, una teoría que permitía un hallazgo que yo encuentro en lo mío. Pero por ejemplo, a ver, un hallazgo en relación a un concepto teórico ya existente o un hallazgo porque creas un concepto que antes no existía. Esa es la diferencia. Correcto. Pero de todas formas, mi base va a ser lo siguiente. Yo podría identificar esa categoría nueva. Sí, claro. Sí, claro, correcto. Pero que para yo identificar esa categoría, la entonces con la construir, puedo apoyarme teóricamente en las categorías previas. Es la pregunta. Sí, claro. Puedes hacer categorías previas, sin ninguna duda. Sí. Pero no son esas categorías que existían. Correcto, sí. Debe ser completamente nuevas. Exactamente. Bueno, esa era una figura
¿Qué me decían? La otra pregunta era... cada categoría se puede ir en su categoría, por ejemplo, en la categoría de ser lineante. Bueno, acá hay una cuestión importante. Si las categorías son deductivas, yo puedo las categorías dividirlas en subcategorías que se existen. Si las categorías son individuadas, porque yo las deduzco del campo, no las puedo definir antes del trabajo de campo. O sea, las voy a ir encontrando. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, la otra pregunta es, en la investigación de tipo narrativo, ¿cuál es el método de análisis de información apropiado para realizar la construcción de categorías? Bueno, hay dos cuestiones. Una es lo que se llama el análisis paradigmático del contenido y otro lo que se llama el análisis holístico del contenido. Hablo de la investigación narrativa, ¿sí? En el análisis paradigmático del contenido lo que hago es comparar distintas narrativas y encontrar similitudes y diferencias. Esa es una cuestión. Se llama análisis paradigmático del contenido. Digamos, en la me planteaba vamos a decir método de análisis de información. Sí, bien. El otro es el análisis holístico, es donde yo desmenuzo la bibliografía, ¿sí? Y voy encontrando ciertas categorías que pueden ser, digamos, leídas desde categorías existentes hasta categorías existentes. Pero eso es hablando de diferencias, ¿sí? Análisis paradigmático o análisis holístico. El paradigmático implica la comparación entre distintas narrativas y el encuentro o desencuentro de ciertas categorías, y lo otro es el análisis holístico, donde se desmenuzo una narrativa en particular y a partir de eso puedo encontrar en esa narrativa poder de categoría existente o copiar categorías. Sí, ahí lo levanta la mano. ¿Está Jairo? Sí, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, dice Jairo. Profe, he escuchado a mis compañeros de la intervención anterior, ¿verdad? Entonces me han salvado la duda. Y que yo hace rato también la anécdota, ahí la gente, la mente, entonces, objetivo de incidencia, ¿hacia dónde apunta eso? Incidencia, entonces me hace salsa como que esclarecer pronto el término, ¿verdad? ¿Hacia dónde apuntaría la investigación? Hay que definir qué se entiende por incidencia, ¿no? O sea, incidencia en qué sentido. Puede ser una incidencia, digamos, en relación a causas, puede ser una incidencia en relación con efectos, puede ser una incidencia en relación con ciertos comportamientos. Eso lo estamos definiendo en el marco teórico. ¿Se entiende, Jairo? El compañero Fernando, la incidencia entenderé. La incidencia también voy a mirar la incidencia, ¿verdad? De la propuesta curricular en la formación de los licenciados, ¿verdad? También por aquí otros compañeros de incidencia, entonces yo he tenido esa inquietud, o sea, como que yo digo, yo planteé eso, pero entonces, al igual que repetitivamente la veo mis compañeros, me ha surgido la inquietud como que ¿me entiendes? Pero También, Jairo, pero ahí lo tienes que, en el marco teórico va a establecer con qué categoría va a leer y cuál va a ser la incidencia para el trabajo. pero y incidencia como influencia, ¿no? Bueno, claro, una cosa puede ser incidencia como influencia, otra cosa puede ser incidencia como comportamiento, eso el marco teórico lo va diciendo. O causa-efecto. Como causa-efecto también, claro. Esto influye poco, influye, por ejemplo, ¿verdad? Así como buscando pistas, estaba pensando en ese sentido, bueno, así como también lo señala el compañero Fernando. Muy bien. Perfecto, bien. Lucía levantó Gracias, la mano. profe. No, por nada. Lucía levantó la mano.
Gracias, doctora Bertaño. Volviendo al tema de las análisis de las categorías, específicamente la paradigmática. Cuando yo hago la comparación de las categorías, ¿me soporto en un teórico para dar mi argumento? Necesariamente, si son categorías preexistentes, tiene que decir de qué teórico aparecen, de qué teórico provienen. O sea, porque las categorías deductivas son categorías que vienen de la literatura. Ok, gracias, doctora Bertaño. No, por favor. Pregunto, por favor. En el análisis narrativo puede haber de las dos, paradigmático y político. Holístico, paradigmático y holístico. Sí, pueden ser los dos. Ah, y holístico. Holístico, sí. Paradigmático y holístico, sí. Pueden ser los dos. Ah, bien. Ah, bueno, Claro, muchas gracias. no, por favor. Giovanni, ¿levantaste la mano? Sí, doctor. Es que a raíz de este ejercicio me asalta una inquietud derivado de, por ejemplo, he visto que ha hecho algunas sugerencias en el sentido de, por ejemplo, modificar un objetivo en un proyecto ya aprobado. Entonces la pregunta es, ¿la tesis doctoral puede tener variaciones, o sea, ajustes, cambios en los objetivos en relación con el proyecto aprobado? Sí, ningún problema. Ok, Ningún problema. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene la mano levantada? Es Kelly. Sí, muy buenas noches, doctora Bendaño. A todos los compañeros, muy buenas noches. Mi pregunta gira en torno o pedir un gran favor con relación al análisis de las categorías que se van encontrando en los resultados de la investigación. Sí, ¿qué necesitas saber? Por ahí he leído que se hace una codificación con un proceso abierto, axial, partiendo del método inductivo, partiendo de lo particular a lo general. En esta capacitación sí tendremos alguna ejemplificación de cómo realizar ese proceso de categorización pasando por la fase abierta, axial y sintética. Esa es mi inquietud, doctora Bertaño. ¿Vos tenés mi libro Animarse a la tesis? ¿Tienes mi libro, Kelly? Porque si tienes mi libro, ahí yo pongo un ejemplo de cómo se hace la categorización de una entrevista o de una observación. Ahí está claro. Hay una tesis que está ya a nivel de libro que se llama Caracterización de una excelente práctica docente universitaria, que fue desarrollada por Rafael Campos Vázquez. Al final, como parte del anexo de esa tesis, ahí cogieron la entrevista al mejor profesor de física, porque fueron nada más, después de haber hecho una encuesta de 1.000 estudiantes, de los estudiantes seleccionaron a esos tres profesores, y cogió el de física, un cura y un biólogo. Entonces a cada uno le hizo una entrevista. Luego transcribieron en el anexo aparece transcrito como ejemplo la pregunta y la respuesta, y luego cómo categorizaron. Claro. Y luego inclusive hicieron la matriz. Ese ejemplo te podría servir mucho. Es que claro, habría que conseguir ese documento. Habría que conseguir ese documento. Ahí está clarísimo. Sí, sí, claro. Está clarífico el esquema, cómo se categoriza y se protocoliza la entrevista, claro. Y se construye categorías inductivas, porque el tipo la descubrió desde la docencia del profesor. Claro. Por ejemplo, en la categoría que él colocaba ¿qué significa ser buen docente? Entonces encontró que la mayoría de los estudiantes apuntaban era a ser comunicativo. Entonces colocó ser comunicativo y luego la cantidad de sinónimos hasta que llegó al protocolo. Ese sería un ejemplo clave, porque de todas las entrevistas, lo que decía, creo que Giovanni Argel, tienen que protocolizarse y luego a partir de ese protocolo emergen las categorías. A mí me parece que esa parte de conseguir el libro, la tesis, animarse a conseguir la tesis es un preámbulo. Por allá un grupo de compañeros, yo voy a ver, doctora Bendaño, por ahí me preguntaron los compañeros cuánto vale en pesos argentinos el texto, porque vamos a hacer una vaca es una recolecta,
para ver con los compañeros que viajen, para que los que se animen lo traigan en físico. Está bien. Calculen, sale $12. Ok, $12. Entonces, para los compañeros que me hagan por favor la lista, para a 2 o 3 compañeros traerle ese pedido. Perfecto. Porque así sale más barato. Claro, sí, perfecto. Y ya tengo exactamente el volumen de compañeros que necesito, entonces esa tarea la voy a coordinar. Perfecto. Y vamos a ponernos en la tarea de buscar el libro. Se consigue el libro de Rafael Campos por Amazon. Acaba de salir hace unos 6 o 8 meses y también puede ser un referente, sobre todo para los que estén interesados en cómo protocolizar. Claro, exactamente. Eso sí. Lo mejor es ver un ejemplo. Más que dar una clase sobre cómo, lo mejor es ver un ejemplo. Por eso yo en el libro puse ejemplos, y si está esta investigación que dice Alfonso también es importante. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Sí, profe. Sí, Giovanni Argel nuevamente. Yo, profe, cállate, también levanté la manita. A ver, vamos, rapidito. Sí, muy rápido, doctor. Me uno a la encomienda o al pedido del doctor Alfonso. Yo cuente conmigo para eso. Doctor Fernando, una consideración, más bien una duda que nace sobre análisis de categorías que usted acaba de decir, sobre el análisis paradigmático de contenido y el análisis holístico. Sí. En el caso de mi proyecto, que tengo diferentes regiones, Colombia tiene 6 regiones. Sí. Las escuelas que ya he identificado en cada región y que pretendo aplicar pues, la entrevista semiestructural y hacer análisis documental tienen diferentes características. Lo más seguro es que encuentre, como decía el doctor Alfonso, categorías inductivas, ¿sí? Que van a surgir a lo largo de la entrevista como tal. Sí. Es más recomendable cuando serán emergentes, el análisis paradigmático de contenido del holístico. Depende, porque si encuentras semejanzas entre las distintas entrevistas, lo que te conviene hacer es primero un análisis holístico de cada entrevista y luego un análisis paradigmático de confrontación. Correcto, o sea, aplicar los dos. Claro. Sí, listo. Muy bien. Sin duda. Y Katia. Sí. Gracias, profe. No, por favor, Katia. Gracias, profe. Profe, es que ya incorporé mientras estábamos en la clase, como ya mi tutoría. No sé si te muestro enseguida o se lo mando al correo y después me mire. Para ya terminar esa parte. ¿Qué incorporaste? Bueno, espera un momentito, profe. Muchas gracias, profe, por todo. Mi querida Gripa. Ahí puede ver, profe. Sí. Quité lo de políticas públicas, entonces lo dejé como inicialmente lo teníamos. Presentaciones sobre personas negras en textos escolares. Analizar las representaciones. En las categorías lo que hice fue contextualizar dentro, como una subcategoría dentro de textos escolares, es decir, para contextualizarlo desaparece, quedan solo representaciones, identidad y textos escolares. Y lo que tenemos normativo es una contextualización del libro. Perfecto. Quité en grupos focales, es decir, los grupos focales fueron muy bonitos, una experiencia investigativa muy chévere, pero eso queda para otra investigación, ¿verdad? Posteriormente se puede realizar y me quedo solo con lo documental. Exactamente, ahí estamos. Y en lo teórico también desaparece todo lo política pública, me quedo representaciones, Stuart Hall Chartier, identidades, Stuart Hall, estudios sobre raza, estudios culturales, y nuevamente aparecen textos escolares con Darton y Chartier y como una subcategoría lo etnoeducativo y lo de afrogénesis. Ahora sí, ahora estoy de acuerdo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Si ve que era importante este encuentro. Bien. Muy importante, muchas gracias. No, por favor, al contrario. No, usted, profe, miren lo importante que es este seminario. Muchísimas gracias. Fernando, para la próxima sesión creo que debemos meter 5 compañeros. Sí. También vamos a seleccionar 1 o 2 preguntas que vayan relacionadas con intereses, como el de hoy. Y de pronto pedirte el favor de pronto con tiempo, lo pedimos como una especie de, sobre todo el tema que planteaba la pregunta de los métodos de análisis de la narrativa, como 2 o 3 bibliografías básicas que se me pueda mandar el correo y yo compartirla con los compañeros. ¿Cómo no? Una cosa que creo que vamos bien, no hay afán, vamos haciendo un recorrido y la gente está avanzando muchísimo.
Bien. Dentro de 8 días hay clase. Sí, sí, claro. Una cosa que les quiero plantear, el 25, que es el próximo viernes, yo estoy en Uruguay. Alfonso. No vamos a tener encuentro, ¿sí? O sea que nos volvemos a encontrar el 2 de diciembre. El 2 ¿sí? de diciembre, correcto. Exactamente. Nos volvemos a encontrar el 2 de diciembre. Correcto. De acuerdo. Bien. Bueno, El 25 no hay, ya para el 2. el 25 no, sino el 2. Correcto. El 2, exactamente. Y yo con tiempo voy a hacer, me mandan los nombres de los 5 para que también vayan haciendo esa síntesis. Sí, exactamente. Yo quiero hacer mi presentación el 2. Bueno, de acuerdo. listo. Bien. Bueno, Johan, había levantado la mano. Sí, doctora, buenas noches, doctora Avendaño. Bueno, gracias por todas las orientaciones. Estoy pendiente, doctor, ya la respuesta del Consejo Directivo. Yo había comentado de que ya pues estaba listo un trámite interno que estoy pendiente. Y bueno, tuve la oportunidad de reunirme con el director y considero importante reunirme con usted, doctora Avendaño, para poder agendarme y pues mostrarle La semana que viene no, porque no estoy. ¿Qué se hicieron con el director? La semana que viene no estoy, pero la otra, a partir de la otra, con todo gusto, ningún problema. El 2 de diciembre, ok. Sí, el 2 de diciembre nos vemos. Y Johan había Pero, levantado la mano. lo que mencionamos los Gracias, 5 esta doctora semana, el lunes o martes. Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, sí. Johan, levantaste la mano. Sí, señor doctor Avendaño, pendiente de nuestro encuentro para poder avanzar y compartir mi situación y mi propuesta. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Listo. A partir de la semana que viene, repito, no, después de la otra, con todo gusto, ningún problema. Bueno. Listo, sí, señor, muy amable. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buen fin de semana. Feliz noche para todos, que descansen. Feliz fin de semana. Muchos éxitos. Muy amable. Gracias. Ya te me lo antes.